Para comenzar, vamos a arrancar, sí, charlando con Diego Scarpellino, nuestro primer entrevistado en la mañana del centro. Vamos a dialogar con él, que es director de teatro, hombre del grupo Track y alguna otra cuestión también, sí, en la que viene incursionando este último tiempo. Diego, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? No sé si me escuchás bien. Te escucho perfecto, Diego, sí, gracias por atendernos, buen Bueno, día. buen día, buen día. Bueno, contame ante todo cómo anduvo Mar del Plata, cómo estuvo el clima de Mar del Plata en los días que anduvieron por la Feliz. Estuvo raro, estuvo Raro. rarísimo porque llegó a ser 35 grados uno de los días, que en Mar del Plata es rarísimo, no refrescaba la noche, mucho calor, así que estuvo muy bueno. Y bueno, y una última función que hicimos bajo una tormenta de lluvia tremenda, eh, que eso, bueno, de alguna manera acompañó el clima también del arte, del teatro, ¿no? Primero con calor y después con el miedo de que no vaya gente por la lluvia, que al final terminó yendo público. Y de alguna manera nos determinó bastante el viaje, ¿no? Ese tipo de eventos meteorológicos. Perfecto. Bueno, vamos a contarle a la gente que estuvo Barranca, sí, en Mar del Plata. ¿Y cómo surgió, cómo se dio esta posibilidad de poder estar, sí, en temporada alta en la ciudad balnearia? Sí, mirá, fue una serie de eventos que se dieron. Nosotros, Barranca Sánchez y Florencio Abajo, hace 3 años que la tenemos en cartel. Hemos hecho muchas funciones y de hecho vamos a tratar de hacer alguna más en marzo, porque la verdad que llevamos más de 30 funciones en Chivilcoy y cada vez que la anunciamos se nos agotan las localidades inmediatamente. O sea, es un fenómeno muy grande de público que se estuvo dando con la obra. Y bueno, y en estos años una de las cosas que uno hace con las obras es distribuir videos, anotarse a festivales, etcétera, etcétera. Hay veces que queda seleccionado, hay veces que no, hay veces que uno puede ir, otras veces que no. Y lo que surgió que un día recibimos un mail del área de programación de la provincia de Buenos Aires diciendo que habían visto el video de la obra. En principio no sabíamos cómo le había llegado el video, pero bueno, por esas cosas la vida llegó. Chico. Y que estaban interesados en programarla en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, que es el teatro más importante que tiene la ciudad. Es ahí ese teatro inmenso que tiene 3 salas, una infraestructura tremenda que está ahí pegadito al casino, digamos. Es la mitad del edificio que uno ve el casino, es el Teatro Auditorium. Eh, Así que bueno, surgió medio, obviamente por el mérito de la obra, porque no, el video dio cuenta de la calidad del espectáculo, pero a su vez también por el hecho casi fortuito de que haya llegado en manos de una de los programadores, de una de las programadoras del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bien, ¿y cómo fue la preparación? ¿No? Porque además hubo reemplazo de actrices también. Sí, sí, justo se habían bajado 2 actrices, tuvimos que hacer los reemplazos, o sea, tuvimos todo enero, diciembre, digamos, gran parte de diciembre, incluso con las fiestas en el medio, y todo enero trabajando 4 o 5 veces por semana. Yo prácticamente casi que me llevo una cama al teatro porque estábamos todo el tiempo ensayando para poder llegar. Y después, bueno, los preparativos de producción de la obra para ir a otra ciudad. Son 7 entre actores y actrices en la obra, hay 7 artistas, más asistente, más director, más un ayudante. Éramos 10 personas que nos teníamos que movilizar, hospedarnos en Mar del Plata, arreglar con la parte técnica del teatro. Estaba todo muy ajustado, porque esos teatros, imagínate, hay una sala paralela, digamos, nosotros estábamos en una sala de 450 personas, había otra sala de 1000 personas, de 1000 localidades, o 1500, la sala Piazzolla, que es la más grande. Y bueno, estábamos nosotros en una sala, Graciela Borges en otra, después, antes que nosotros estaba Ingrid Pericori con Osmar Núñez, con una obra dirigida por Leonor Manso. Y nos hicimos un hueco, estaban Los Amados también, que los fuimos a ver a la sala grande. Así que es una movida muy grande de personalidades, digamos, de nivel nacional. Y nosotros estábamos ahí en el medio tratando de ganarnos un lugar con la disputa por el público, que era nuestro mayor miedo, ¿no? Antes de salir decíamos, ¿quién nos va a ir a ver a Mar del Plata si no nos conoce nadie? Y la realidad es que tuvimos siempre una linda cantidad de gente. El primer día salimos para hacer un trámite de último momento y nos encontramos con que había una cola tremenda de gente esperando para entrar. Así que ahí de alguna manera fue el primer gran alivio que tuvimos durante el viaje, que
Que obviamente, ¿no? Mar del Plata, uno dice, bueno, ciudad turística, lindo, pero el primer día estuvimos casi 8 o 9 horas dentro del teatro, entre el armado, el primer ensayo, Claro, sí, 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 ir sí. temprano a la función, hacer la función, terminar, hay que desmantelar todo porque al otro día hay funciones de otra obra. Nos entregaban el escenario 15 minutos antes de la entrada al público, o sea que entre que salía el primer espectáculo y teníamos que arrancar nosotros, teníamos 15 minutos para afianzarnos en el escenario, para yo poder acomodarme en la cabina técnica, mientras los técnicos de la sala preparaban las luces, así que es una movida que es un tanto diferente a la del teatro independiente, pero a la cual nosotros estamos acostumbrados porque como nos movemos siempre con las obras, tenemos como una dinámica organizativa en gira que minimiza las posibilidades de que nos olvidemos cosas, de distraernos, de no poder enfocarnos en el laburo. Bueno, si se quiere un premio, ¿no? Para lo que es la obra después de tantas vicisitudes que hubo que sortear, digo. Sí, 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 la obra ha pasado por accidentes de actores que no han podido actuar, por suspensiones de festivales, por otro accidente, por casos de COVID reiterados de diferentes personas del elenco, o sea, veníamos muy, muy castigados con la obra. La primer gran gira que teníamos organizada, que incluía como 5 o 6 ciudades, se suspendió cuando arrancó la pandemia, o sea, la obra venía muy castigada y nosotros la verdad nos estaba afectando anímicamente ya la idea de decir, che, bueno, tenemos que volver a ensayar la obra, volver a ponerla a punto, y de repente apareció lo de Mar del Plata y de alguna manera nos sirvió como un faro, como un foco para poder concentrarnos y hacer los reemplazos que teníamos que hacer, seguir ajustando la obra y poder presentarla en una ciudad que es exigente teatralmente en algún punto, porque antes que nada porque te tenés que ganar el espacio porque no vas con una cara conocida de televisión, ni siquiera vas con el cartel del teatro de entretenimiento, que es por ahí lo que más funciona en épocas de vacaciones. Nosotros íbamos con una tragedia, eh, con una tragedia política, si se quiere, con un tema que digamos no pinta mucho para el cartel de venir a entretenerte, sino venir a ver buen teatro. Así que de alguna manera fue como una especie de revancha, diciendo, bueno, todavía estamos en carrera, todavía podemos seguir sosteniendo la obra. Para los artistas generalmente, o por lo menos para digamos, el grupo track y para mucha de la gente con la que yo me manejo, el poder sostener una obra en el tiempo es una de las maneras de hacer teatro, es una de las maneras de poder ir creciendo dentro del espectáculo, es ir experimentando, porque una obra no es siempre igual, no es lo mismo. Y bueno, uno ya va superando las 40 funciones o algo así, y la obra sigue estando viva y seguimos modificando cosas y seguimos creando ahí dentro de ese marco. Déjame preguntarte dos cuestiones. Por un lado, si crees que ayudó, sí, también el hecho de que tuvieron prensa y buena prensa en los medios importantes de Mar del Plata, sí, que estuvieron difundiendo la obra, que esto no es un dato menor, sí, porque llegar de Chivilcoy a los diarios de Mar del Plata, con todas las obras que hay en el verano, sí puede pasar absolutamente desapercibida. Y por otro lado, si el nombre de Chivilcoy, sí, haciendo alusión, referencia a nuestro teatro, puede también haber ayudado para que se acerque público, ¿no? Sí, mira, nosotros tuvimos la grata sorpresa de que fue público, como te decía hoy, y la verdad que muchas explicaciones más que el atractivo que podía tener la obra no teníamos, porque no sé cuán extendido está a nivel provincial el hecho de la declaración de Chivilcoy como capital provincial del teatro. O Sí, sea, justamente tenemos que ir haciendo todas estas cosas para que eso se vaya afianzando. expandiendo, claro. Entiendo. Pero también nos encontramos con que el último día, cuando estábamos viniendo, se nos dio por ir a revisarlo. Lo habíamos hecho a nivel digital, que sabíamos que habían salido algunas notas sobre la obra y las habíamos encontrado de manera digital, pero nos encontramos con que encontramos el diario en papel, el diario La Capital de Mar del Plata, que es el diario más importante de una ciudad inmensa. Sí, 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 Eh, sí, sí. un diario que se publica en colores, es un diario, debe estar entre los más importantes del país, supongo. Y nos encontramos con que la nota ocupaba media página en el cuerpo del diario, ni siquiera estaba en un suplemento de espectáculo, por ejemplo. Con una reseña muy buena, o sea, fue una especie de reportaje que me hicieron a mí, que me lo hicieron por WhatsApp, que yo creía que era gente de prensa del auditorio, me resultó que era que también trabajaba en el diario.
y lo mezclaron con una especie de crítica que hicieron porque también fueron a ver la obra. Entonces, la verdad que fue muy lindo, porque uno siempre no le interesa probarse en las otras ciudades, no porque la suya sea menos, sino porque uno siempre tiene la duda de si el que te aplaude porque te conoce, te aplaude porque le caes bien, te aplaude porque es tu mamá, digamos, o tu amigo. Y de repente cuando te encontrás en un escenario donde el que está enfrente es el absoluto desconocido, que pagó una entrada, que suele ver el evento de pagar la entrada como un derecho al goce, digamos, y que de repente tener aplausos de pie en una sala de ese tipo eh, es, es enorme para nosotros. Y yo creo que de alguna manera la difusión obviamente ayudó. También debe haber ayudado mucho el teatro auditorio. El teatro auditorio es un teatro muy importante y supongo que hay mucha gente que está acostumbrada a decir, bueno, si está en el teatro auditorio, eh, algún mérito tiene, digamos. Para el que no lo Seguramente. sabe, el Y sí. Auditorium es uno de los teatros de la provincia de Buenos Aires. Hay, si no me equivoco, hay tres grandes teatros. O sea, está el Teatro Argentino, que es el teatro de ópera, es inmenso, que hay en La Plata. Está el Disépolo, que pertenece a la Comedia de la Provincia, también en La Plata. Hay un teatro muy grande, no me acuerdo cómo se llama, Bahía Blanca. Y bueno, y el complejo auditorio, que como te decía, tiene tres salas y tiene una infraestructura tremenda. Nosotros llegamos y nos estaban esperando con un carrito para cargar la escenografía, para llevarla por un montacarga, y después estaban los encargados de la maquinaria, los encargados de la iluminación, los encargados de camarines, los encargados de esto. Claro. Y bueno, por primera vez casi que podemos llegar y dedicarnos puntualmente a lo artístico y no estar cargando cosas Bueno, ahí y sí, todo ahí se, lo que se sucede. sintieron más profesionales, ¿no? Del teatro. Sí, sí, obviamente. Yo siempre hago la distinción de, ¿no? Que hay que, nosotros siempre lo encaramos profesionalmente y estamos formados profesionalmente, aunque la mayoría de nosotros no vivamos o no vivamos exclusivamente de lo que da una obra de teatro. O Sí. sea, muchos vivimos, entre comillas, o ganamos algún dinero tangencialmente a lo que produce eh, una obra de teatro. No sé, me engrosa el currículum para poder, por ejemplo, concursar en algunas cosas. Pero no directamente de las entradas, de los grupos de teatro independiente es muy difícil. Sí, Eh, y lo que queda muchas pero veces de las entradas se vuelca justamente al teatro, no en este caso a track. al teatro, sí, 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 sí. Nosotros la idea es mantener la institución, digamos que hay un valor político, social, cultural para nosotros que es muy importante. Diego, Eh, y pero el de futuro repente que te de... lleven, que te Perdón, te interrumpí. ¿Me decías? No, te decía que de repente que te contraten con un contrato, ¿no? Formal, que te paguen como corresponda, que te cubran los viáticos, etcétera, etcétera, y que tengas el mismo caché, por ejemplo, que tuvieron los otros artistas, está muy bueno, porque el caché solamente estaba diferenciado respecto de si el elenco era numeroso o era reducido, o sea que no, no había mucha diferencia con el resto, entonces está muy bueno que de alguna manera te valoren desde ese lugar. Te iba a preguntar por el futuro, ¿sí? De Barranca Sánchez de Florencio Bajo. ¿Cómo sigue? Y ahora vamos a hacer algunas funciones más. Fuimos seleccionados para el Festival Regional de Teatro, junto con 5 obras más de Chivilcoy, 2 obras más de track, eh, que se va a realizar en Chivilcoy. Y nosotros vamos a hacer más funciones y después estamos esperando salir un poco del atolladero, del cansancio y de la dispersión familiar que nos generó esto de irnos a Mar del Plata para seguir como siempre, ¿no? Inscribiéndonos en otros festivales, tratando de encontrar otros escenarios, visitar las ciudades vecinas, poder movernos, ¿no? Por la provincia. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto? Estaba trabajando en un nuevo proyecto, pero ahora lo tengo en suspenso, hasta salir de este atolladero, que Está es bien, sí. una obra que estamos haciendo en base a textos de Sarmiento, que todavía no sabemos bien para dónde va. Tengo una selección de textos, un par de ideas, estamos trabajando, improvisando, lo tomamos con calma, con tiempo, como hicimos con Barranca, hasta que de repente se me van ocurriendo cosas, se nos van ocurriendo cosas en el grupo y yo las voy anotando, las voy armando y termina generándose el espectáculo a partir de eso. Perfecto, perfecto. Diego, déjame preguntarte también qué has tenido que ver, qué tuviste que ver, sí, en relación a estos tutoriales que se han hecho del Parque Cielos del Sur. Porque te nombró el profesor Ah, Armando Sandanel cuando charlamos con él. bueno, yo, digamos, acá sí, desde el punto de vista amateur y jovista, digamos,
tengo un interés muy profundo por la astronomía, me gusta todo, tengo mi telescopio, trato de hacer fotos y estoy vinculado a Armando desde el inicio de Prociencia. Figuro como uno de los fundadores de Prociencia cuando yo tenía 15 años, 15 o 16 años. Eh, y bueno, y hace un tiempo que estoy colaborando con él en el Parque del Sur, y estamos generando algunos eventos, y una de las cosas que generamos fue unos videos tutoriales sobre la utilización de los juegos. Para el que no sabe, el Parque Cielos del Sur tiene un montón de juegos o de estaciones que, además de ser juegos, por ejemplo, además de ser una calecita, tienen funciones astronómicas o matemáticas o históricas. Eh, y bueno, para que la gente descubra esas funciones por sí sola o pueda acercarse al parque y saber, bueno, a ver este coso raro que está acá, ¿qué quiere decir? Desde la Secretaría de Cultura se hizo un plano del parque con unos QR, y uno puede ir, escanear el QR del juego correspondiente, y bueno, y ahí en algunos les va a saltar una explicación en audio, porque todavía no hemos hecho todos los tutoriales, y en algunos otros hay unos tutoriales hechos en video, donde se les explica la función del juego, cómo utilizarlo astronómicamente o para qué sirve ese juego, además de para jugar, no Sí, dejan de sí, ser sí, sí, sí. juegos de un parque. Y bueno, y a partir, digamos, de mis conocimientos amateur de astronomía y los conocimientos profesionales de astronomía de Armando, tomé, digamos, los textos explicativos, textuales, que ya estaban en la página del parque, y armé como una especie de guiones para poder generar los tutoriales, que después los agarró la gente de la visión audiovisual y terminó a hacer, digamos, su parte técnica. Así que filmamos 5 videos tutoriales con la locución de Rosina Balbé, muy lindos, muy profesionales, son dignos de estar en cualquier canal educativo. La verdad que la gente los miraba y se sorprendía como diciendo, ¿y esto? Porque hasta filmamos con un dron, o sea, estuvo muy interesante. Y ahora la gente puede ir al parque, va a encontrar el plano con el QR, escanea el QR y se va a poder enterar y poder utilizar el juego. No sé, por ejemplo, hay una calecita con la cual uno puede, generando determinados movimientos dentro de la calecita, saber a qué hora va a salir la luna, a qué hora se va a poner la luna, e incluso saber cuál es la hora, por ejemplo. O sea, uno puede saber la hora con la posición de la luna. Y esto que es una calecita sirve como un instrumento para poder hacer esa deducción. O Bien. por ejemplo, uno entra al parque y pasa caminando por arriba de un dibujo que parece un dibujo muy lindo, pero en realidad es un reloj solar. Entonces, Sí, bueno, está la sí, sí, explicación sí. de qué hacer para poder saber la hora con ese reloj. Y está bueno porque, bueno, yo lo planteaba aquí también en el programa y se lo planteaba a Armando cuando tuvimos la posibilidad de charlar el pasado viernes, si no me equivoco, que además de ser, digamos, recreativo los juegos, tienen una función de enseñanza que por ahí muchos chicos o chicas que los utilizan no conocían y ahora lo pueden conocer, más si está en internet, porque hoy nos manejamos todo con internet. Claro, claro, está la página del parque que se llama .com.ar. www.parquecielosdelsur.com.ar, Sí, donde van a encontrar, uno entra, está el plano, dice parque, entra, busca guía didáctica, y en la guía didáctica le aparece la lista de todos los juegos. Si clican ahí, les va a aparecer la explicación de para qué se utiliza cada juego, y en algunos ya están incorporados los videos tutoriales, en el otro está la explicación escrita. A ver, en el parque se hicieron siempre actividades, Armando está haciendo permanentemente actividades, y esto lo que apunta de alguna manera es que si alguien llega en el momento en el que no está la actividad en curso, también puede disfrutar del aspecto científico del parque, por más que no haya nadie explicándoselo en ese momento. Pero después también está bueno estar atentos porque la actividad se hace permanentemente. El miércoles pasado llevamos los telescopios, se da un fenómeno astronómico que era la ocultación aparente, ¿no? Júpiter da la sensación de que se esconde detrás de la Luna, para nuestro punto de vista. Y bueno, uno de los compañeros ahí, Maxi Falieres, un astrofotógrafo que tenemos acá en Chivilcoy, que es una joya las fotos que hace, llevó su telescopio, tiene un telescopio con cámaras, y conectamos 2 computadoras y pusimos un proyector, una pantalla gigante, y pudimos lograr que lo que enfocaba el telescopio se proyecte en la pantalla gigante, y la gente que fue pudo ver algo que a simple vista no se ve, que es cómo Júpiter se ocultaba detrás de la Luna. Y bueno, fue una experiencia muy linda. Entonces se hizo eso,
después se presentaron los videos tutoriales y después quedaron los telescopios instalados y se observaron algunos objetos de cielo profundo. Y otra cosa muy linda que empezó a suceder, que venía sucediendo, pero que bueno, estalló un poquito el miércoles, es que estamos incentivando a la gente. Hay mucha gente que se ha comprado un telescopio y que por ahí no sabe cómo funcionar y lo tiene También, ahí sí. en una caja arriba del ropero o en algún galponcito porque ya lo abandonó. Bueno, de que cada vez que hay un evento en el parque se acerque con el telescopio, que bueno, nosotros instalamos los nuestros y también podemos ayudar a instalar y ayudar a poner en funcionamiento a veces el telescopio. Diego, la última que te hago y no te quito más tiempo, preguntarte, bueno, ¿hay fecha para el regional acá en Chivilcoy? Volviendo al teatro, ¿no? Aclaro, sí, volviendo al teatro, ¿hay fecha para el regional? No, ahí se nos congeló justo una última pregunta, ¿sí? La fecha del regional sí. Ahí está, ahí lo recuperamos. No, no lo recuperamos. ¿Sí? Fue simplemente un espejismo, una ilusión óptica. ¿Sí? Se nos ha quedado tildado ahí Diego Scarpellino. ¿Sí? Cuando estábamos por hacerle la última consulta para saber la fecha del regional y así ya ir introduciéndonos, ¿sí?, a lo que será este regional de teatro con 6 obras de Chivilcoy que van a estar participando, ¿sí?, de lo que será este festival regional, buscando la clasificación al provincial. A ver, Diego, si te tengo ahí, queríamos saber la fecha para ir preparándonos para el regional del teatro aquí en Chivilcoy. Sí, antes ¿Ahí lo de, escuchas antes de bien? despedir. Sí. Ahí estamos. Sí, nos había quedado ahí Bien. frisada la imagen. Es 17, 18 y 19 de marzo. Bien, perfecto. 17, Está. 18 y 19. ¿Sí? Claro, En, porque son en, en 12 casi obras, todas las ¿no? salas de la ciudad, fíjate. Claro, son 12 obras. 4 por día serían. Do- sí, 12 obras. El dato para que la gente dimensione un poquito de qué se trata esto de Chivilcoy, capital provincial del teatro, escuchar este dato porque es Sí, genial. Se presentaron 38 obras de la región. 38. Sí. Ahí cuando moví cuando moví el teléfono se volvió a congelar. Es la posición, ¿sí? Es la posición. Es la posición de frente, ¿sí? Con respecto a Chivilcoy, llegaron 6 a la final regional. De las 38 que nos estaba mencionando ahí Diego Scarpellino, ¿sí? Bueno, lo liberamos a Diego. Ahí está, lo liberamos porque se nos ha frisado, nos ha quedado pendiente ahí, pero bueno, ya nos dijo la fecha, ¿sí? A ver, Diego, si estamos ahí, pues nos habías dicho la fecha, pero se nos ha complicado ahí la parte final del Zoom, ¿sí? Es la Acá posición, estamos. es la posición, claro. Y si cuando cambiaste el teléfono, ¿sí? Nos decías que de 38 o 36. De 38 obras quedaron seleccionadas 12 y el dato es que de esas 12 son 6 de Chivilcoy las La seleccionadas. mitad, claro. La mitad, o sea, la mitad de las plazas las ocupó Chivilcoy. Fíjate la actividad y la calidad del teatro que tenemos, ¿no? Porque entre 38 que se seleccionen 2 y de esas 6 sean de la ciudad, habla de una disparidad bastante grande respecto a la provincia. Imagínate incluso que dentro de la región, Chivilcoy no es la ciudad más grande. Está Pilar, está Luján, está Mercedes. O sea que Sí, 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 sí. bastante importante la selección. Perfecto. Bueno, así que nos preparamos entonces para ver teatro en track y para también tener, por supuesto, el Festival Regional de Teatro ahora en marzo. Sí, mucho teatro en Exacto. Chivilcoy, como debe ser, por otro lado. Siempre. Diego, por ahora agradecerte muchísimo la comunicación, el contacto. Seguramente vamos a volver a molestarte en el transcurso del año para seguir hablando de Barranca, pero de alguna que otra propuesta más que vaya surgiendo ahí en el camino. Bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo, muy amable. Bueno, ya estábamos charlando Chao, hasta luego. con Diego Scarpellino, director de teatro del grupo Track, en este caso, ¿sí? Contándonos acerca de lo que fue la experiencia en Mar del Plata para Track, donde en varios medios han reflejado, en este caso, lo que fue la participación de Track allí en Mar del Plata, ¿sí? Y, lógicamente, también sí, la posibilidad de estar ahora en el Festival Regional del Teatro, en el Festival Regional del Teatro que se va a estar haciendo aquí en la ciudad de Chivilcoy, la final en marzo, 3 días, porque son 12 obras, o sea que vamos a tener 4 obras por día aquí en la ciudad de Chivilcoy, y de las 12 obras, tal como lo manifestaba Mario Clavin aquí en la radio
o en su defecto también el propio Diego Scarpellino, ahora recientemente, de estas obras, ¿sí? Serán 6 de Chivilcoy. 6 de Chivilcoy, nada más ni nada menos. O sea, la mitad de las 12 que van a estar buscando un lugarcito ahí en el provincial son de Chivilcoy. Así que bienvenido sea, por supuesto, esta posibilidad que se presenta, sí, de tener el festival regional, la final, aquí en la ciudad de Chivilcoy, como asimismo también que 6, que la mitad sean de nuestra ciudad, reflejando de por qué somos la capital provincial del teatro. Vamos a agrandarnos, ¿sí? Mucho más después de esto.